Bueno, seguimos en esta emergencia haciendo pruebas, tenemos un micrófono. Em, la idea es ofrecer el segundo tema de esta clase. Esto es pasar a la unidad 2, que habla sobre las distintas teorías o el marco teórico del derecho internacional. Ahí se ofrecen fundamentos de validez, ¿sí? Es decir, escuelas o teorías que fundamentan el derecho internacional público. Acá vamos a encontrar bibliografía diferente que va a justificar cierto marco teórico o va a ofrecer un pantallazo general sobre el marco teórico existente. Para esto, una de las primeras preguntas más comunes que se nos presentan con esta unidad en particular tiene que ver con la bibliografía, de dónde es que el estudiante puede sacar cierto texto para poder continuar o estudiar por su cuenta lo que es la unidad 2 del programa de la materia. Para esta cuestión nosotros lo que hacemos es seguir eh, la bibliografía recomendada de la materia. Este es el manual de Julio Barbosa, que lo tengo aquí. Esta no es la edición, la última edición del manual, es una edición anterior, sí, bastante vieja ya debe tener como 20 y pico de años, es la edición con la cual yo estudié y actualmente, digamos, tiene otra tapa, es una tapa amarilla y negra, que así es como lo van a encontrar. No recomendamos, ¿sí?, otro tipo de libros que ustedes van a poder encontrar, como por ejemplo la guía de estudio. ¿Sí? La guía de estudio de Derecho Internacional no la recomendamos. Esta cantidad, digamos, de solapas que ustedes pueden observar es la cantidad de errores que tiene la guía en materia técnica, ¿sí?, para el estudiante común y corriente. Por eso es que no recomendamos, porque leemos la bibliografía, hemos leído distintas bibliografías, ¿sí?, distintos manuales, y por eso es que escogimos algunos para la recomendación hacia el estudiante. Así que, dicho esta cuestión de materia bibliográfica, vamos directamente a los contenidos de la unidad. Bien, entonces tenemos un primer grupo, que son las teorías defensoras de la validez del derecho internacional público. ¿Sí? Estas teorías defensoras, ¿sí?, o de teorías que justifican o fundamentan al derecho internacional, básicamente se pueden dividir en tres grandes grupos. Un primer grupo son las teorías formalistas. Las teorías formalistas son aquellas que entienden, en términos de gran definición, entienden que el derecho internacional se basa en un esquema de normas jurídicas, ¿sí?, en un esquema normativo. Después tenemos un segundo grupo, que son las teorías no formalistas. Estas son aquellas que dicen que el sistema internacional o el derecho internacional se basa en premisas que van más allá de la norma, ¿sí? O sea, que no están fundadas en una norma jurídica, sino en algo que va extrajurídico, ¿sí?, que va más allá de la existencia de las normas. Y después tenemos un tercer grupo, que son corrientes críticas del derecho internacional, que sin embargo, a pesar de que tienen una visión que critica algunos mecanismos de funcionamiento por parte del derecho internacional público y del propio sistema internacional, eso no le quita el otorgamiento de validez, es decir, de la existencia de normas, y que esas normas pueden ser utilizadas por los más desaventajados, ¿sí?, en este sentido los países más atrasados o en vías de desarrollo, para sostener sus intereses y tratar de llevar al sistema internacional un sistema mucho más equilibrado, más equitativo y más justo. Entonces, para repasar de vuelta, tenemos dentro del grupo que otorga la validez al derecho internacional, o sea, teorías afirmativas o defensoras, tres grupos: las formalistas, las no formalistas y las corrientes críticas. Vamos entonces a tratar el primero de estos grupos que estábamos mencionando, las teorías formalistas. Las teorías formalistas se subdividen en otros dos grupos, que son las teorías voluntaristas y las teorías normativistas. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo de teorías y otro? Las voluntaristas lo que hacen es centrar la fundamentación, ¿sí?, de la existencia del sistema internacional en la voluntad de los estados.
no tiene nada que ver con que el derecho internacional sea voluntario, es decir, que sea optativo en el cumplimiento. No, se entiende que el derecho internacional, como cualquier rama de derecho, está compuesto por un conjunto de normas y esas normas son en principio vinculantes para los miembros de esa comunidad internacional. El derecho internacional tiene un tipo de normas también bastante extraño para lo que es la disciplina jurídica. Tiene las normas no vinculantes, el soft law, pero acá vamos a centrarnos en existencia de normas no particulares, sino normas generales. Las normas generales, o sea, se entiende que pueden ser tanto de derecho consuetudinario, es decir, no escritas, como escritas, y en cualquiera de los dos casos nos podemos llegar a encontrar con normas perfectamente vinculantes. Escritas pueden ser los tratados o no escritas puede ser la costumbre internacional. En ambas situaciones lo que vamos a tener son normas vinculantes para la comunidad de estados. Entonces, las teorías voluntaristas, decíamos, basa la validez del derecho internacional y la validez de esas normas en el compromiso por parte de los estados, es decir, la voluntad por parte de los miembros de la comunidad internacional en querer obligarse a ese conjunto de normas. Acá vamos a encontrar las primeras tres teorías particulares. La primera es la teoría del acto unilateral, de Georges Jelinek. La teoría del acto unilateral lo que dice es que el otorgamiento de la voluntad del Estado, es decir, el consentimiento, es un acto unilateral y es quizás el que expresa de mayor grado la soberana voluntad por parte del Estado, ¿sí? O sea, el Estado es un ente soberano y se somete voluntariamente, de manera unilateral, si quiere o no obligarse por las normas del derecho internacional. Entonces, la teoría del acto unilateral sostiene que la existencia de la comunidad internacional se basa en un conjunto de decisiones individuales, ¿sí?, unilaterales, y son esas decisiones unilaterales las que se vuelcan como actos jurídicos mediante, por ejemplo, el consentimiento voluntario al momento de ratificar un tratado, ¿sí? Una segunda teoría es la teoría de la voluntad común. La teoría del acto unilateral que mencionábamos recién recibió muchísimas críticas y una de las críticas más importantes vino de quienes sostuvieron esta segunda teoría. ¿Por qué? Porque Jelinek lo que decía era que la existencia de una comunidad internacional y de un sistema internacional se basaba en actos individuales, en voluntades individuales. Ahora, si la existencia del sistema internacional se basa en voluntades aisladas por parte de los miembros de la comunidad internacional, pueden ser también esas voluntades aisladas los que pueden desafectar la obligación de las normas y desafectar a esos miembros de la comunidad de ese sistema. Es decir, así como cada uno de los estados decide sumarse individualmente, también perfectamente cada uno de los estados perfectamente podría retirarse de la comunidad internacional, así como desobligarse del conjunto de normas. Esto también se puede ver con ejemplos, como es el caso de las denuncias, ¿sí?, o los retiros unilaterales por parte de los estados en los tratados internacionales. Entonces, esta crítica fue una crítica muy fuerte que recibió la teoría del acto unilateral y que empezaron a formular los autores que siguieron a Heinrich Triepel, por ejemplo, en la conformación de la segunda teoría que estamos analizando, que es la teoría de la voluntad común. Para los que sostienen la teoría de la voluntad común, es el conjunto, ¿sí?, de la voluntad de los estados, es decir, una voluntad común en la comunidad internacional, lo que hace la existencia de un conjunto de normas y la existencia de un sistema a base de reglas que lo que hacen es regular el comportamiento de los estados en el sistema internacional. Entonces, esta segunda teoría, que salió en respuesta de la primera que mencionábamos, la teoría anterior, lo que hace es ejemplificarse con algunas normas, como por ejemplo las normas de Jus Cogens o las normas con efecto erga omnes. Este tipo de normativa que existe en el ámbito internacional es un muy buen ejemplo de cómo la voluntad del conjunto de estados es la que termina prevaleciendo sobre las voluntades individuales en acuerdos bilaterales o normas de valor mucho más pequeño. Siguiendo dentro de las teorías formalistas, tenemos una tercera,
que está en desuso, ¿sí? Entró en desuso a partir de la implosión de la Unión Soviética. ¿Por qué? Es la teoría de la coordinación de voluntades que sostenía básicamente la escuela soviética del derecho internacional. Acá uno de los principales teóricos de dicha escuela era Grigori Tunkin. Tunkin lo que sostenía era que el derecho internacional era un paraguas que cubría distintos y organizaba, ¿sí? Coordinaba distintos sistemas económicos. Entonces, esto justifica por qué proviene de la Escuela Soviética de Derecho Internacional. Los soviéticos lo que decían era que podían existir distintos sistemas económicos. De hecho, existía el sistema económico capitalista por un lado y el sistema económico comunista o socialista por el otro, y esos sistemas económicos podían coexistir bajo un mismo paraguas que brindaba una coordinación. Esto era un sistema jurídico común. Ese sistema jurídico común era lo que se justificaba mediante la teoría de coordinación de voluntades. Eran los estados de una esfera o de la otra dentro del primer mundo o del segundo mundo, como se lo conocía entonces, los que voluntariamente se sometían a ese derecho internacional, pero bajo una esfera de coordinación, ¿sí? A partir de la implosión de la Unión Soviética en el año 1991, esta teoría empezó a entrar en desuso y hoy en día la teoría de coordinación de voluntades es poco citada dentro de lo que es la bibliografía en el marco internacional. Entonces acá terminamos con lo que son las teorías voluntaristas. Repasemos, son tres: la teoría del acto unilateral, la teoría de la voluntad común y la teoría de coordinación de voluntades. Dentro de las teorías formalistas tenemos a un segundo grupo que son las normativistas. Las normativistas básicamente son dos, ¿sí? Y acá lo que se reúne es a las distintas escuelas del positivismo. ¿Por qué las teorías normativistas se llaman de esa manera? Porque, a diferencia de las teorías voluntaristas, el peso que ponen este tipo de teorías es en la existencia de normas objetivas, ¿sí? No en una cuestión subjetiva, es decir, en la voluntad del sujeto, ¿sí? En la voluntad del Estado. Las teorías normativistas entienden que la fundamentación del derecho internacional se da en la existencia básica de normas, normas que exceden a la voluntad del Estado, que están ahí, que son objetivas, ¿sí? Por eso el positivismo es tan fuerte dentro de este tipo de teorías. Lo que vamos a encontrar básicamente son dos teorías, como mencionábamos: el positivismo italiano por un lado y la teoría pura del derecho por el otro. El ius positivismo, es decir, el positivismo jurídico, fue muy fuerte durante una parte bastante importante de la década del 30 al 50 más o menos, o sea, mediados del siglo XX, ¿sí? Y que se extendió incluso casi hasta nuestros días. Quizás vale decir que el derecho internacional es una de las ramas menos positivistas, por esta cuestión de que las normas a veces son voluntarias y otras veces no, pero encontramos que siempre estamos hablando de normas jurídicas. Dentro de los autores positivistas vamos a encontrar entonces dos grandes autores que van a ser los puntos de referencia para lo que es el positivismo italiano y la teoría pura. El positivismo italiano es en base a el doctrinario Dionisio Ancelotti. Dionisio Ancelotti lo que decía era que la existencia del derecho internacional se fundamentaba en una norma específica. Esa norma específica era una norma consuetudinaria, es decir, parte de la costumbre internacional, y era la que justificaba que todos los acuerdos que se celebrasen eran obligatorios porque los estados así lo querían, pero no se basaba en la voluntad de los estados, porque esta norma que justificaba a todo el sistema internacional, todo el sistema jurídico internacional, era una norma objetiva, y era lo que se conoce como el pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda es una máxima latina que lo que significa es que los tratados o los pactos se hacen para ser cumplidos. Entonces, esta regla básica es una norma objetiva para Ancelotti. El pacta sunt servanda es lo que verticaliza, es la columna vertebral del sistema internacional. Del otro lado encontramos otro tipo de positivismo que no es el positivismo italiano, sino que es la teoría pura de Hans Kelsen. La teoría pura del derecho, y es uno de los libros más famosos de Kelsen, de este jurista austríaco,
sostiene que la existencia de una norma jurídica se basa en obligaciones legalmente exigibles por un lado y sanciones frente al incumplimiento de esa obligación. Esto es raro que lo encontremos dentro del derecho internacional porque no todas las normas son obligatorias, ¿sí? Está el soft law, como decíamos, pero también una de las características centrales del derecho internacional es que es un sistema pobre en sanciones. No siempre encontramos sanciones frente a la violación de una norma internacional. Entonces, acá hay una posible visión alternativa, ¿sí? Visión crítica a lo que es el positivismo puro y duro, tal cual lo conocemos en el resto de las disciplinas del derecho interno. Kelsen lo que hizo en términos de favorecer la objetivización, ¿sí?, del derecho internacional es en torno a sostenerlo como disciplina científica, ¿sí? Es decir, utilizar el método científico como método para la aplicación y el estudio de una ciencia como es la del derecho y convertir al derecho de esta manera en ciencia, ¿sí? Kelsen lo que sostenía es que todo sistema jurídico se basa en una norma que no necesariamente se encuentra escrita, pero que es fundamental, es basal para la existencia de ese sistema. Entonces, la norma básica, ¿sí?, la norma fundamental que no necesariamente encontramos escrita, es decir, es una norma hipotética, es la que estructura y garantiza el funcionamiento del sistema jurídico. Así es como Kelsen encuentra a esa norma hipotética fundamental como el vértice superior que fundamenta todo el sistema jurídico, no importa dónde sea que se encuentre, ¿sí? El derecho argentino entonces se va a basar en esa norma hipotética fundamental. El derecho brasileño va a ser lo mismo, el derecho norteamericano, el derecho argelino, el derecho japonés y así. Todos los derechos internos se basan en una norma hipotética fundamental. En la primera edición de su libro, de la teoría pura del derecho, Kelsen, en el último capítulo, lo que expresa es que la norma hipotética fundamental para todos los estados es el derecho internacional público. Esta apreciación, ¿sí?, recibió muchas críticas por parte de la comunidad jurídica a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto el derecho internacional también es una disciplina jurídica y también es en base a normas, y toda disciplina o todo conjunto normativo se basa en una norma hipotética fundamental según Kelsen, la pregunta consecuente es entonces ¿en qué norma hipotética fundamental se debe basar el derecho internacional para poder ser válido? Kelsen encontró problemas para hallar esta respuesta. Era una pregunta muy lógica que seguía sus propios parámetros y por eso lo obligó a tener que reescribir y a modificar y corregir la teoría pura a lo largo de casi 20 años. Las teorías no formalistas que mencionábamos básicamente son dos: el justnaturalismo y la teoría objetivista. El justnaturalismo, y uno de los principales referentes, uno de los principales autores de esta corriente es Alfred Verdross. Verdross lo que sostenía, al igual que todos los justnaturalistas, es que la existencia de un derecho internacional, ¿sí?, la existencia de un sistema jurídico no se basa en voluntades, ¿sí?, la voluntad de Estado sería en este caso, sino en normas que son trascendentes. Los justnaturalistas entienden que las normas jurídicas se basan en normas que están más allá del sistema jurídico, es decir, en un conjunto de valores. Para eso, por ejemplo, Kant es uno de los principales también referentes en la materia, digamos, de la teoría del justnaturalismo. Entienden que los seres humanos tienen un conjunto de valores y esos valores, que son individualmente identificados, pueden universalizarse. Siempre doy en el aula el mismo ejemplo. Cuando uno le pregunta a distintos estudiantes si quieren vivir cada vez mejor o peor, todos van a contestar seguramente que quieren vivir cada vez mejor. Entonces, el bienestar puede ser un valor común dentro de ese grupo de estudiantes. Si nosotros nos mudamos, es decir, cambiamos el grupo de estudiantes, es muy probable que todos los demás también quieran decir lo mismo. Entonces el bienestar es un valor, ¿sí?, sería en este caso un ejemplo, y es un valor no solamente individual, sino también universalizable, ¿sí?, es decir, con tendencia a tener una universalidad.
Así como los individuos nos asignamos, ¿sí? Es decir, perseguimos el cumplimiento de metas en base a esa creencia de valores, también los estados de la comunidad internacional hacen lo mismo, ejercen y desarrollan todas sus políticas públicas para tratar de conseguir esos fines, ¿sí? Tratar de medirse, ¿sí? Tratar de perseguir esos valores que sostienen. Esto es lo que dice el naturalismo. Los valores no son intrínsecos al sujeto, sino que son extrínsecos, están dados por, y acá son las distintas corrientes. El naturalismo puede tener una corriente dada por la naturaleza, dada por la existencia de un orden divino, o dada incluso por la razón. Hay una corriente racionalista también. Entonces, las corrientes más naturalistas del naturalismo sostienen que estos valores están dados por un orden dado de cosas. O sea, las cosas son así y las normas jurídicas reflejan el orden natural de las cosas, ¿sí? El orden natural del universo. Las teorías que tienen más un anclaje religioso lo que sostienen es que las normas jurídicas deben reflejar una voluntad divina, ¿sí? Es decir, están asignadas así por Dios. Y las racionalistas lo que dicen es que el origen de las normas jurídicas están dadas por un conjunto de valores al cual nosotros podemos acceder mediante la razón. Los naturalistas entienden entonces que todas las normas jurídicas, incluso las normas internacionales, reflejan otro orden que no es el normativo, ¿sí? El orden normativo refleja otro orden, y ese orden está dado por figuras trascendentes que justifican de distinta manera. Así como está el naturalismo, está la teoría objetivista. Es similar. ¿Por qué? Porque comparte este no formalismo. La teoría objetivista de Léon Duguit, es decir, un autor francés, lo que dice es que el orden jurídico del derecho internacional lo que refleja es un orden material de las cosas, una existencia material. Así como se fija un orden material, ese orden está reflejado en un conjunto normativo. Si el orden material se modifica, entonces también debería modificarse el conjunto de normas. Acá lo que encontramos son las dos teorías principales de lo que son las corrientes no formalistas. El último grupo que vamos a encontrar dentro de las corrientes defensoras es a las teorías críticas o teorías alternativas del derecho internacional. Estas son corrientes mucho más nuevas, ¿sí? Bastante más actualizadas de lo que es el marco teórico del derecho internacional público. Acá básicamente vamos a encontrar dos. Una primera teoría que es, las referencias son en inglés, así que acá va a ser medio complicado, pero es lo que se conoce como el T-Wale, el Third World Approaches to International Law. La traducción sería una aproximación del tercer mundo al derecho internacional, ¿sí? Estas corrientes de aproximación desde el tercer mundo lo que tienen es una visión muy historicista del derecho internacional. Entienden, y por eso se las coloca dentro de las visiones alternativas. Entiende que el derecho internacional no nace circunstancialmente, no es una casualidad, sino que nace a partir del comportamiento de los estados europeos, de las monarquías europeas, desde la Edad Media en adelante, pero que se formaliza, sí, se cristaliza en un orden internacional que se despliega, coloniza el resto del mundo. O sea, en el momento en que nace el derecho internacional en términos históricos, ese momento no es tenido en cuenta con lo que estaba pasando, por ejemplo, en el Imperio Inca, sino que es lo que pasaba entre Inglaterra, Francia, el Sacro Imperio, España, etc. Va a ser Inglaterra el que coloniza, Francia el que coloniza, Alemania el que coloniza, España el que coloniza, y a partir de esa colonización, a partir del establecimiento del imperio, ¿sí? De los distintos imperios y las políticas del imperialismo, lo que van a hacer es exportar ese conjunto de normas que después, cuando se dan los procesos de descolonización, esto es en la década de 1960, 1970 sobre todo, lo que hacen los nuevos estados es asimilar las reglas para poder tener un comportamiento entre naciones, asimilar esas reglas que habían sido formuladas por los estados europeos, no por las excolonias. Entonces acá hay una visión alternativa, es decir, nosotros, potencias o países
excolonias, ¿sí? Excolonizados, lo que hacemos al momento de independizarnos es sumarnos a un sistema internacional que ya está establecido, que ya tiene reglas y que tiene reglas que nosotros nunca formulamos. Esa es la posición que tiene esta teoría. En el ámbito internacional es bastante seguida, sobre todo por los países conocidos como del tercer mundo, ¿sí? Los países en vías de desarrollo. En América Latina quizás esta teoría no tiene tanto asidero. ¿Por qué? Porque en la década del 60 y década del 70 países africanos o asiáticos se emancipaban y se sumaban a la comunidad internacional, pero nosotros, los países latinoamericanos, ya éramos independientes con muchísima antelación. Entonces, esta visión descolonial, ¿sí? Típica de la mitad del siglo XX, o la segunda mitad del siglo XX, en América Latina no tiene tanto asidero en términos concretos y en términos materiales, porque nuestra historia también es otra. Otra quizás escuela o teoría también crítica del derecho internacional tiene que ver con lo que se entiende como los estudios críticos del derecho internacional, Critical Studies of International Law. Acá hay un autor bastante conocido en el ámbito internacional que es Martti Koskenniemi, es un autor finlandés. Hay muchos otros, pero este quizás es uno de los mayores referentes de esta escuela específica. Lo que dice Koskenniemi es que hay algo similar a la escuela del T-Whale. Lo que dice Koskenniemi, y esto es siguiendo a uno de los fundadores de la escuela del T-Whale, que es Anthony Angi, es que la expansión del sistema económico, político y jurídico que significa el actual sistema internacional, esto es la expansión del sistema capitalista, la expansión de la ideología liberal, la expansión de las democracias liberales, lo que hace también es expandir y exportar las normas jurídicas. Nosotros tenemos un sistema liberal en términos jurídicos. Entonces, no es un sistema que tampoco se crea y es oriundo de las distintas comunidades que conforman la comunidad o el sistema internacional organizado, sino que es un sistema implantado. Entonces es posible tener un punto de vista crítico, que no sea necesariamente crítico a la fundamentación o validez del sistema internacional, pero sí a ciertas reglas específicas, porque lo que hace es fundamentar o validar las ventajas que tienen los países más desarrollados y más adelantados para sostener esos privilegios, ¿sí? Ese desarrollo. Aquí encontramos entonces dos teorías que son críticas del derecho internacional, pero que sin embargo se encuentran dentro de las teorías defensoras de la validez. Una es el T-Whale de Anthony Angi y el otro es la teoría crítica, ¿sí? O los estudios críticos del derecho internacional de Martti Koskenniemi. Entonces, a modo de repaso, tenemos todas las teorías defensoras, ¿sí? Afirmativas, que defienden la validez del derecho internacional. Estas son, dijimos, básicamente tres grupos: las formalistas por un lado, las no formalistas por el otro, y las corrientes críticas en un tercer bloque. Dentro de las corrientes formalistas están el voluntarismo con sus distintas teorías y el normativismo con las dos vertientes del positivismo. Después, en el segundo grupo, las teorías no formalistas, básicamente ahí vamos a encontrar al justnaturalismo y a la teoría objetivista. Y en la tercera variante, ¿sí? El tercer bloque, lo que vamos a encontrar son las corrientes críticas, los estudios críticos del derecho internacional y esta aproximación del tercer mundo al derecho internacional. Así como existen todo un conjunto de teorías que convalidan al derecho internacional como un sistema normativo válido, ¿sí? Que los estados acatan en su mayoría y en la mayoría de los casos, existe un grupo totalmente distinto, ¿sí? Que niegan la validez del derecho internacional. Estas corrientes negadoras del derecho internacional, por lo general, no son oriundas, es decir, no son propias de la disciplina del derecho. La teoría o corriente más importante dentro de las negadoras, ¿sí? De las teorías negadoras al derecho internacional, proviene de las relaciones internacionales, de las teorías de las relaciones internacionales, y las más fuertes tiene que ver con el realismo.
El realismo quizás es uno de los movimientos teóricos más importantes de las relaciones internacionales. ¿Por qué? El realismo surge a partir de la década del 30 en el siglo XX como una respuesta, una contestación, una crítica a la existencia previa a la Primera Guerra Mundial, que era la corriente del idealismo. Para los autores realistas, los estados no se comportan de acuerdo a un conjunto de normas, ¿sí? Son muy críticos respecto de la existencia del derecho como regulador del comportamiento social, por lo menos en el ámbito internacional. Los realistas lo que dicen es que los estados lo único que persiguen es su propio interés. Los estados, al igual que los individuos, son entes egoístas. Entonces, así como un individuo hace todo lo posible por conseguir sus propios objetivos, los estados hacen lo mismo, sin tener en cuenta lo que hacen otros estados. En este sentido, los realistas lo que dicen es que el sistema internacional no es algo dado por voluntad de los sujetos o algo dado desde afuera del sistema jurídico, ¿sí? Normas extrínsecas o voluntades intrínsecas de lo jurídico, sino que simplemente tiene que ver con una cuestión de conveniencia. Todos los estados persiguen un básico y único objetivo, que es la acumulación de poder. El realismo entiende que el poder no es simplemente poder en términos económicos, sino que básicamente tiene que ver con el ejercicio del uso de la fuerza. ¿Quién es el estado más poderoso del mundo? El que puede obligar, el que puede doblegar a otros estados en su voluntad, ¿sí? En este sentido, ¿cómo podemos obligar a los demás estados? Y teniendo el ejército más grande, teniendo el armamento más importante, teniendo la mayor cantidad de ojivas nucleares, por ejemplo. Esto se ve desde Maquiavelo en la Edad Media, ¿sí? También uno de los primeros autores realistas dentro de la Edad Moderna, hasta nuestros días. Hay muchos autores dentro del realismo. El realismo tuvo su auge dentro de nuestra etapa contemporánea, quizás durante la Guerra Fría. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética se veía al sistema internacional como un esquema dentro de la carrera por la acumulación de poder. La Guerra Fría lo que ocasionó, digamos, es esta lectura en términos de binomio, o gano yo o gana el otro, ¿sí? Esta idea de lo que en la literatura del realismo se conoce como la teoría del juego de suma cero, es decir, o solamente puedo ganar yo o solamente puede ganar un contrincante, pero no puede haber una idea de cooperación, es decir, de empate, de algo que nos beneficie mutuamente a los dos. Era algo muy propio del realismo como corriente teórica. Entonces, el sistema internacional es este juego de suma cero. También entiende al sistema internacional como un juego de tablero, ¿sí? Imaginemos un TEG para los que somos argentinos, ¿sí? Cada uno representa un estado y despliega sus fichas y trata de conquistar los espacios, los territorios del otro estado. Esto quiere decir que en un mismo espacio no puede haber dos estados, ¿sí? No puede haber cooperación internacional, sino que donde domina un estado no domina a los demás, y nosotros tenemos que dominar la mayor cantidad de espacio posible, es decir, doblegar la mayor cantidad de voluntades posible, incluso invadiendo otros estados. Por supuesto, digamos, la cuestión jurídica acá está fuera de contexto, digamos, no está puesta en el punto de vista, ¿sí? Acá lo único que prima, digamos, es la visión política de dominación. Entonces, el realismo es muy crítico respecto de que el derecho sirve para doblegar, para regular las voluntades de los estados. Lo único que sirve para organizar el sistema internacional es que los estados cumplan con sus objetivos egoístas. Ellos hablan incluso de la anarquía en las relaciones internacionales, la anarquía en el sistema internacional. ¿Qué quiere decir esto? El sistema internacional es un sistema descentralizado, es decir, no existe un gobierno único, no existe un gobierno central que organice, ¿sí? Que lo que haga es dirimir controversias, sino que los estados pujan entre sí permanentemente por cumplir sus intereses egoístas. Existe un estado anárquico, ¿sí? Desorganizado, y ese es el actual sistema de la comunidad internacional. No hay una organización que precisamente lo que haga es converger los intereses, sino que priman los intereses individuales.
Otros principios que también son importantes para el realismo como corriente teórica de las relaciones internacionales es entender al Estado como principal medida, ¿sí? Principal unidad de análisis del comportamiento internacional. Para un autor, cualquier autor o analista que provenga del realismo, no le va a interesar quién es el candidato que gana en las elecciones internas de un Estado. Por ejemplo, para tratar de analizar al actual sistema internacional hay que tratar de analizar cómo juegan los principales jugadores, ¿sí?, de ese sistema. En este sentido, analizar el comportamiento de Estados Unidos es una obviedad. Ahora, si analizamos desde un punto de vista como si fuéramos un autor realista a el comportamiento de los Estados Unidos, poco nos va a importar si gana Bernie Sanders como candidato a la próxima presidencia o John Biden o Donald Trump, ¿sí?, que son los tres candidatos quizás más mencionados para las próximas elecciones de este año, del 2020 en Estados Unidos. Lo que importa ahí va a ser básicamente que va a ser Estados Unidos la unidad de medida, ¿sí?, la unidad de análisis. Esta idea, ¿sí?, se la conoce como analizar la caja negra del Estado. Es imposible ver hacia adentro del Estado qué es lo que pasa, cómo es que el Estado, un Estado cualquiera, toma una decisión y llega a tomar esa decisión. Lo único que se puede observar y lo único importante para observar tiene que ver con los insumos que llegan a esa caja negra y los insumos que salen de esa caja negra, es decir, los inputs, ¿sí?, que es la información que le llega al Estado, que es la información que le llega a los decisores de ese Estado, como las políticas públicas, ¿sí?, que salen de ese Estado, es decir, la política exterior del Estado, que va a tener un impacto dentro de la comunidad internacional. Eso es lo único que es posible e importante para poder analizar para el realismo. Los candidatos internos, los factores internos, los movimientos sociales, los distintos movimientos políticos, las distintas, los lobbies, ¿sí?, las distintas facciones hacia adentro de la política de los estados es algo irrelevante para lo que es el análisis del realismo. Otro de los puntos importantes tiene que ver con cómo explicaron los realistas que durante prácticamente 50 años que duró la Guerra Fría, ninguno de los principales contendientes ganara la Guerra Fría, ¿sí? Y esto lo explicaron con un concepto que es el balance de poder. Cuando existen dos grandes contendientes y esos contendientes lo que hacen es disuadirse mutuamente del ejercicio de la fuerza, encontramos un balance, ¿sí? Ese balance de poder es lo que justificó y explicó la existencia de una Guerra Fría durante tanto tiempo y que sin embargo al finalizar la Guerra Fría no haya habido un bando contendiente que haya superado al otro. Recordemos que la Guerra Fría acabó por la implosión de la Unión Soviética, no por la invasión por parte de los Estados Unidos, ¿sí? La primera teoría de las relaciones internacionales, no del derecho internacional, sino de las relaciones internacionales, entonces, es el idealismo. La segunda, que es la gran respuesta, la gran crítica, es el realismo. Para los realistas, todos los autores que vimos dentro de las distintas corrientes o teorías jurídicas, ¿sí?, que dan validez al derecho internacional, para los realistas ellos son idealistas, es decir, que la creencia de un conjunto de normas, que pactos entre caballeros hacen posible la cooperación de los estados. Los realistas dicen eso es mentira, lo que priman son los intereses individuales. Pero el realismo también va a tener críticas posteriores. Esto va a venir básicamente desde pensamientos más liberales en lo que son las relaciones internacionales. El neoliberalismo, por ejemplo, la teoría de la coordinación, ¿sí?, o la interdependencia compleja. Esto es autores como Keohane y Nye. Estos autores norteamericanos se distancian del realismo y empiezan a analizar conceptos que son, hoy diríamos, más globalizantes. La idea de la interdependencia compleja lo que provoca, ¿sí?, es que hechos que ocurren en un lugar del mundo tienen una consecuencia e impactan en otro lugar del planeta. El tema del coronavirus puede ser un ejemplo para este caso, ¿sí? Hechos incluso políticos o realidades económicas, devaluaciones o caídas en la bolsa de un mercado en un país, puede tener consecuencias en otros países. Entonces no todas las cuestiones tienen que ser y son
necesariamente encaradas desde un punto de vista individual, como sostiene el realismo, sino además desde un punto de vista multilateral, que también la cooperación es no solamente conveniente, sino que además es posible. También otra cuestión que los neoliberales tienen muy en cuenta es la idea de que no solamente el Estado es una unidad de análisis importante para las relaciones internacionales, sino otros actores. Acá ya nos vamos del concepto de sujeto del derecho internacional, que es propio de la disciplina jurídica, sino que nos vamos al concepto de actores en las relaciones internacionales, en la realidad internacional. La idea del actor internacional tiene que ver con aquel grupo, no importa si es de índole pública o de índole privada, no importa si es un individuo o si es un ente colectivo, que puede influir en la toma de decisiones a nivel internacional. Eso es básicamente lo que hace a un actor en las relaciones internacionales. Y acá no solamente están los estados o los organismos internacionales, sino que también están las empresas transnacionales, también están los movimientos sociales, también están los medios masivos de comunicación, etc. Entonces, puede ser incluso individuos, ¿sí? O sea, premios Nobel pueden influir en la toma de decisiones, incluso personas, o sea, de la talla, por ejemplo, de Greta Thunberg, ¿sí? O sea, una niña en los países escandinavos que con un pequeño cartel se sostiene y clama por un paro masivo que tiene consecuencias a nivel internacional y que lo vivimos el año pasado, ¿sí? Este tipo de fenómenos, para los que son los autores liberales, ¿sí?, y neoliberales en las relaciones internacionales, empiezan a tener algunas connotaciones que son dignas de estudio. Ahora, muchos autores neoliberales también lo que sostienen es que el Estado ya ha dejado de ser el único ente que puede celebrar, ¿sí?, normas que pueden regular la realidad internacional. Nosotros, como juristas, ¿sí?, como abogados o estudiantes del derecho, lo que entendemos siempre es que el Estado es el ente, ¿sí?, el principal ente normativo, el único capaz de generar, porque es así, esa es la legalidad y la legitimidad que tiene el Estado para poder dictar normas que puedan ser acatadas por los subalternos, así como también normas que sean acatadas por la comunidad internacional. Para los autores que vienen de las relaciones internacionales y sobre todo de las corrientes neoliberales, el Estado ya es un ente que no es el único y que incluso entender que la normativa que pueda regular los comportamientos internacionales, la única normativa pueda venir del Estado, es un concepto ya viejo. Entonces ellos entienden que existe en esta pluralidad de actores la posibilidad de que distintos actores puedan generar normas que puedan autorregularse, y básicamente en lo que están pensando es en las empresas transnacionales. Hay a partir de los años 90, sí, de la década de 1990, un conjunto de normas que son no voluntarias pero que generan las propias empresas en lo que es la autorregulación, y esto empieza a tener un asidero, una recepción dentro de los organismos internacionales como por ejemplo Naciones Unidas. Hay algunas normas que tienen que ver con el acatamiento de normativa de derechos humanos o el acatamiento a cuestiones ambientales, que son normas generadas por las propias empresas y que no son vinculantes para ellas. Y esto rompe básicamente con el paradigma común que nosotros tenemos desde el mundo del derecho, que la norma tiene que ser obligatoria en principio y que está dictada por el Estado para regularse a sí mismo y también a otros entes de la comunidad internacional. Entonces esta es una forma de negar al derecho internacional como un conjunto normativo, ¿sí?, de validez para encuadrar el comportamiento de los estados, ¿sí?, y de una pluralidad de sujetos. Cómo cada una de las empresas se va a conformar, ¿sí?, se va a comportar de acuerdo a cómo conforma ese conjunto de normas que no son vinculantes para sí, sino que son valorativas, es decir, que son no obligatorias, es una de las formas que los neoliberales entienden que pueden llegar a generarse comportamientos reguladores. Y en ese sentido niega la existencia del derecho internacional de una manera bastante contundente, ¿sí?, bastante fuerte. La última es una teoría quizás que entiende, ¿sí?, dentro de las teorías negadoras, entiende al derecho internacional como una disciplina en transición, ¿sí?, es decir,
que va desde una realidad, un derecho globalizado como era el derecho romano, ¿sí? Todo el mundo occidental estaba dentro del dominio de Roma y por ende todos los pueblos estaban bajo los designios y la regulación del derecho interno romano, y lo que sería un futuro globalizado en donde exista un único ordenamiento a nivel internacional, pero que sea un ordenamiento jurídico interno y que nos obligue a todos los pueblos por igual. El derecho internacional es este pasaje entre un punto y el otro, ¿sí? Sería una transición entre un ordenamiento interno, el derecho romano, y un ordenamiento interno futuro que vaya uno a saber cuándo exista. Una crítica posible a esta teoría transicional del derecho internacional público es que el derecho internacional es una disciplina y un conjunto de normas que ya vienen teniendo aproximadamente 400, 500 años de duración y que como transición ya está instalándose y parece que llegó para quedarse. Entonces, tenemos básicamente tres grandes corrientes negadoras: una, la más fuerte, el realismo; otra que tiene que ver con corrientes neoliberales, ¿sí? Esquemas de pensamiento neoliberales que abren la posibilidad para la existencia de normas no vinculantes generadas por subalternos, como pueden ser las empresas transnacionales, y no por los estados, como entes soberanos; y una tercera categoría, una tercera corriente negadora, que podría ser una teoría que entiende que el derecho internacional público es una transición entre dos ordenamientos internos. Básicamente esta es la clase teórica, ¿sí? Del marco teórico sobre el derecho internacional. Traten de ser muy esquemáticos con esta unidad particularmente, porque como hemos visto tiene un montón de teorías para describir y no es sencillo, uno puede confundírselas de manera muy sencilla. Así que traten de ser esquemáticos. Nosotros les vamos a ofrecer un cuadrito, ¿sí? Una forma de cuadro sinóptico, pero traten de tomar todos los apuntes necesarios y suficientes y por supuesto complementar el estudio con la lectura de la bibliografía obligatoria. Así que nos vemos en la próxima clase.